No sé si ustedes puedan creer la historia que voy a contarles. Sé que suena muy extraña, pero se los puedo jurar que así tal cual pasaron las cosas. He sido chofer de autobús por más de 27 años. Más de la mitad de mi vida la he pasado arriba de uno de estos vehículos recorriendo prácticamente todo México. Mi historia se remonta por allá del año 1997, cuando tenía poco de haber entrado a trabajar en la empresa de transportes. Recuerdo muy bien que la primera corrida que me asignaron fue saliendo de la ciudad de Puebla hacia Zacatlán, un pueblo muy conocido del estado. Aquella salida era a las 8 de la noche con hora de llegada más o menos a las 10:30. Recuerdo que en ese entonces para la línea que trabajaba no era una que se preocupara mucho por instruir a sus choferes. Tuve unas 2 o 3 idas a ese lugar acompañando a otro chofer para aprenderme el trayecto, pero fuera de eso no tuve algún otro tipo de capacitación. Esa primera noche que iba a tomar rumbo yo solo me sentía nervioso. Era mi primera vez hacia ese lugar y sobre todo de noche, algo que hasta la fecha no me gusta para nada. Antes de salir, un compañero llamado Misael me dijo unas palabras que hasta el día de hoy siguen resonando en mi cabeza. Si los llegas a ver, no les grites, no te espantes, solo pídeles permiso, no hagas nada tonto. No entendía a qué rayos se refería Misael con eso. No me dio tiempo de siquiera preguntar de qué hablaba cuando él se fue a hacer sus actividades. ¿Qué me dio a entender con esas palabras? ¿A quién tenía que pedirle permiso o qué? Con más preguntas que respuestas, subí al autobús y tomé dirección a Zacatlán. El viaje era directo, no tenía que subir o bajar a alguien durante todo el trayecto. Eso sí, debía ser muy precavido porque no conocía la carretera, tal vez sí de día, pero no de noche. El viaje fue tranquilo hasta cierto punto. Todos los pasajeros estaban dormidos y no había para nada tráfico. De hecho, había muy pocos autos. Desconozco a qué altura estábamos, pero ya eran más de las 9:20 cuando el autobús empezó a iluminar a una serie de personas en la carretera. Aunque logré verlas a tiempo, eso no evitó que frenara brusco y así no cometer algún delito. Lo que había enfrente de mí era un grupo de personas de unas 15 o 20 fácilmente, que estaban en medio de la carretera obstruyendo mi paso. Mi primera reacción fue de susto porque casi les paso por encima, pero también fue de asombro. No entendía qué hacían tantas personas paradas allí mismo. Todas ellas vestían como gente de campo, como gente de la zona. Si se lo preguntan, no tenían nada de raro en cuestión física. No les faltaban partes de su cuerpo. No tenían caras raras ni cosas extrañas. Sus ojos eran normales al igual que su boca. Eran personas como pueden hallar a diario en las noches por cualquier sitio. Recuerdo que presioné la bocina del autobús para que me dejaran pasar, pero ninguna de esas personas se movió un poco, solo se mantuvieron estáticas. Maniobré el autobús de un lado y del otro, pero ellas no me dejaron avanzar, no se movieron. ¿Qué hago? ¿Qué hago?, me preguntaba intermitentemente. Estaba a punto de bajarme y hablar con ellos cuando recordé lo que me dijo Misael. No hagas cosas tontas, solo pídeles permiso. Eso hice. Buenas noches, me llamo Javier y estoy trabajando. Llevo a un grupo de personas a sus casas. Solo pido permiso para que me dejen continuar con mi camino. No quiero molestarlos ni ofenderlos. Después de eso me persigné. No sé por qué pasó eso, solo lo hice. En ese momento aquellas personas se fueron apartando del camino dejándome pasar. Lentamente avancé con el autobús hasta que por fin pude atravesarlos y llegar a Zacatlán. Días después recuerdo haber visto a Misael en el trabajo y le comenté de eso raro que vi en el camino.
de aquel bloqueo de la gente. Le pregunté si a eso se refería cuando me dijo que pidiera permiso. Él con la cabeza me dijo que sí. Le pregunté quiénes eran y por qué lo hacían. Él me dijo: no preguntes y no le cuentes a nadie. Eso me dio a entender que ese grupo de gente no eran personas, eran otra cosa. Esto me pasó cuando trabajé como chofer de autobús en el estado de Veracruz. Yo soy originario de la Ciudad de México, pero por cuestiones personales terminé viviendo en aquel estado veracruzano. En el tiempo en que yo llegué a vivir a ese lugar, no sabía que toda esta parte es muy conocida por el misticismo. Desde los brujos, chamanes, nahuales, brujas. Este lugar está lleno de todo aquello paranormal que ustedes puedan imaginarse. Y vaya que con el tiempo lo descubrí. Una noche recuerdo iba manejando el autobús de pasajeros entrada a las 8 de la noche. Estaba haciendo mi último recorrido que va del malecón hacia los pueblos aledaños. Para la hora había todavía algo de gente que iba viajando de un lado a otro, y aunque no lo pareciera, el autobús iba bastante lleno. Más adelante, en uno de estos pueblos que estaba pasando, recuerdo bien, una pareja de señoras mayores me hizo la parada. Aquellas mujeres eran dos de edad avanzada, rozando los 80 o los 90 años. Sus caras eran extremadamente arrugadas, sus manos les temblaban y curiosamente vestían con trajes como de novia, un poco menos abultados, pero de color negro. Incluso, y si no mal recuerdo, tenían un velo en la cara. Aquellas dos mujeres subieron al autobús y después de pagar se sentaron hasta atrás, en la última fila de asientos. Al momento que esas dos mujeres subieron, sentí un frío extraño. No era un frío por el clima, sino era otro. Un frío que no sabría cómo explicarlo. Era algo que te calaba hasta los huesos. Regresé mi mirada al volante e inicié mi marcha, pero en ese instante sentí un ligero tirón en mi camisa. Al volver vi que se trataba de un pasajero, justo el que estaba sentado detrás mío. Con la voz baja él me dijo: oye, mejor baja a esas dos mujeres que subieron. No sé si ya te diste cuenta, pero ellas vinieron por alguien. Confundido le pregunté a qué se refería. Sí, ya sabes, olieron algo en el camión y vinieron por él. Mejor bájalas para evitar problemas. Le reiteré que no sabía de qué hablaba y que me explicara. ¿Qué no sabes? Esas dos mendigas mujeres son brujas, brujas de aquel cerro del Palmar. De seguro olieron algo aquí en el camión y por eso bajaron. Ellas nunca bajan a menos que vengan por alguien. Por experiencia propia te recomiendo mejor bajarlas. Hasta ese entonces yo jamás había tenido algún interés en ese tipo de temas paranormales. Creí que era un pasajero que estaba loco o que venía tomado. Creyendo que solo decía sandeces, no le hice caso. Sorpresivamente, en las paradas siguientes vi cómo varios pasajeros empezaron a bajar. Inclusive aquel hombre que me había dicho tales cosas. No estoy seguro, pero la cantidad de pasajeros que descendían, a mi parecer, no era normal. Más bien parecía que estaban huyendo. Una mala corazonada me llegó, pero aún así seguí manejando. De reojo y en cada parada veía hasta los asientos traseros, donde aquellas mujeres seguían sentadas. Traté de relajarme respirando profundo y solo deseaba llegar a la base para descansar, pero no tuve siquiera opción de eso esa noche. Mientras conducía, escuché un grito muy fuerte, un grito de una mujer, seguido del ruido de una ventana rompiéndose. Frené el camión en seco y me detuve.
Para entonces ya casi todo el autobús estaba vacío, salvo por unos cuantos pasajeros que se mantenían en sus asientos. Recorrí el pasillo del autobús hasta donde estaba una mujer gritando desesperadamente. Le pregunté qué pasó, qué había ocurrido. Enfrente de ella estaba una de las ventanas rotas, aquella que había escuchado. En medio de un mar de lágrimas, la señora dijo que las dos mujeres del fondo le quitaron a su bebé y se escaparon por la ventana. Al principio no podía creer eso. No me daba la imaginación para creer que dos ancianas rompieran el cristal de la ventana con sus propias manos, pues eso dijo la mujer que hicieron. Esa noche no se pudo hacer nada, pues todos los presentes sabían quiénes eran esas mujeres, y el bebé, bueno, ya estaba en un lugar mejor. Me gusta pensar que no fue mi culpa, o eso trato de mentalizarme hasta la fecha. De esta historia tengo como fiel testigo a mi hermano Rafael. Buenas noches a todos. Mi nombre es Horacio y por 3 años trabajé como chofer de transporte público aquí en mi país, Venezuela. Mi familia y yo vivimos lejos de la capital. Estamos más cerca de la costa, en dirección a la isla de Trinidad y Tobago, para que se den una idea. Bueno, esto me pasó el año pasado. Recién ya había terminado de hacer mi recorrido habitual y me dirigí a casa. Manejaba el camión de pasajeros por la zona selvática que me lleva hasta mi pequeña comunidad. A mi lado iba mi hermano Rafael, quien me acompaña todos los días para trabajar. Nosotros íbamos platicando tranquilos, cuando de repente mi hermano vio hacia su lado izquierdo. Su mirada se clavó tan fija que parecía que estaba ido. Yo, por estar viendo de frente al camino, no pude voltear para nada. Le pregunté qué le ocurría o qué estaba viendo. Él tragó saliva y me dijo que me detuviera para que viera por la ventana. Así lo hice. Al frenar el camión y ver por la ventana, vi que entre varios árboles de la selva había 3 luces de color amarillenta que parecían estar jugueteando. Eran como si bailaran o se movieran de un lado a otro. ¿Serán linternas de personas caminando entre los árboles? Le pregunté a mi hermano, quien estaba totalmente perdido viendo aquellas luces. No, dijo él. Las luces eran como pequeñas flamas de color amarillo que se movían de un lado a otro. Subían, bajaban, hacían círculos. Era complicado incluso pensar que fueran personas las que hacían eso, porque por un momento las luces llegaban hasta la copa de los árboles, algo que no creo una persona pudiera hacer en cuestión de segundos. Mi hermano dijo que bajáramos y fuéramos a ver de qué se trataban esas luces. Por un momento estuve por hacerle caso, pero mejor no. Le dije que no creía que las luces de allá afuera fueran cosas buenas. Lo mejor era irnos a casa. Por suerte mi hermano no insistió más sobre el tema y me dijo que sí, que mejor nos fuéramos a casa. Al llegar a casa le platicamos eso a mi abuela Lula, quien dijo que esas luces eran demonios de la selva, demonios que usan la luz llamativa para atraer a personas de corazones débiles. Aquellas que las siguen jamás se les vuelve a ver. O eso es lo que dicen en mi pueblo. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.